Me llamo Bruno y tengo 42 años. Lo que voy a contarles sucedió hace exactamente 15 años, en las profundidades de Chiapas, cerca del pueblo de San Cristóbal de las Casas. Aún hoy, cuando cierran mis ojos, puedo escuchar ese llanto desgarrador que casi me cuesta la vida. Esta es mi historia, la historia de la noche que conocí a La Llorona. Era septiembre del 2010. Trabajaba como ingeniero forestal y me habían asignado un proyecto de reforestación en las montañas chiapanecas. El lugar era hermoso pero aislado, rodeado de bosques densos y ríos que bajaban con fuerza desde las alturas. La gente del pueblo más cercano, San Juan Chamula, me había advertido que no me quedara solo en esas tierras después del anochecer. «Aquí vaga La Llorona», me dijo don Sebastián, un anciano indígena de ojos oscuros como la obsidiana. Busca a sus hijos en el río. Los ahogó hace más de 300 años, y su alma en pena no encuentra descanso. Si la escuchas llorar cerca, corre. Si la escuchas lejos, es que ya está junto a ti. Yo, como buen hombre de ciencia educado en la Ciudad de México, sonreí con condescendencia. Las leyendas no me asustaban. Había pasado noches en campamentos solitarios por todo el país, sin que me ocurriera nada. ¿Por qué habría de ser diferente Chiapas? Qué equivocado estaba. La primera noche en el campamento base transcurrió sin incidentes. Había levantado mi tienda cerca del río Grijalba, en un claro rodeado de pinos y ceibas gigantescas. El sonido del agua corriendo me arrullaba, mezclándose con el canto de los grillos y el ulular lejano de algún búho. Me dormí pensando en el trabajo que me esperaba al día siguiente. Fue alrededor de las 3 de la madrugada cuando desperté. Al principio no supe qué me había sacado del sueño. Permanecí quieto en mi bolsa de dormir, escuchando. El río seguía fluyendo, pero algo había cambiado. Los grillos habían enmudecido. No se oía ningún animal. Un silencio antinatural había caído sobre el bosque como un manto de muerte. Entonces lo escuché. Un llanto, distante, apenas un susurro en el viento, pero inconfundible. Una voz de mujer que sollozaba con una tristeza tan profunda que me heló la sangre. Las palabras eran apenas audibles. ¡Ay, mis hijos! ¿Dónde están mis hijos? Me incorporé de golpe, el corazón martilleándome en el pecho. Tenía que ser el viento, me dije, o algún animal nocturno, pero el llanto continuaba, subiendo y bajando en intensidad, acercándose. ¡Ay, mis hijos! ¡Mis pobres hijos! Salí de la tienda con mi linterna. El haz de luz cortaba la oscuridad, iluminando los árboles que ahora parecían retorcerse como figuras espectrales. El río brillaba plateado bajo la luz de la luna casi llena. Todo parecía normal, pero ese llanto seguía resonando, cada vez más cerca. Y entonces la vi. Al otro lado del río, entre los árboles, había una figura blanca, una mujer vestida con un largo velo que brillaba con luz propia en la oscuridad. Flotaba a unos centímetros del suelo, moviéndose lentamente entre los troncos. No podía ver su rostro, oculto bajo el velo, pero podía sentir su mirada clavada en mí. El llanto se había detenido. Un silencio absoluto reinaba ahora en el bosque. Mi mano temblaba tanto que la linterna oscilaba erráticamente. Quise gritar, correr, hacer algo, pero estaba paralizado. La figura blanca comenzó a deslizarse hacia el río, hacia mí. Se movía sin prisa, como si tuviera toda la eternidad por delante. Cuando estuvo a mitad del río, caminando sobre las aguas como si fueran suelo sólido, recuperé la movilidad. Retrocedí tropezando, caí sobre la tienda y me levanté de inmediato. La figura seguía avanzando, y ahora podía escuchar algo más que el llanto. Un murmullo, como oraciones en un idioma antiguo que no reconocía, tal vez tzotzil o tzeltal, las lenguas indígenas de la región. ¿Dónde están mis hijos? La voz resonó clara ahora, directamente en mi cabeza, sin necesidad de oídos. Era una voz rota por el dolor, pero también llena de una ira antigua y terrible. La Llorona estaba a solo unos metros de la orilla. Fue entonces cuando recordé las palabras de don Sebastián. Si la escuchas lejos,
es que ya está junto a ti. También recordé lo que me había dicho sobre cómo protegerse. Lleva siempre una cruz de metal. Y si te encuentra, reza. Reza como nunca lo hayas hecho, porque solo la fe puede salvarte de ella. No llevaba ninguna cruz. Nunca había sido religioso, pero en ese momento, con la aparición a punto de salir del río, comencé a rezar. Palabras olvidadas de mi infancia brotaron de mis labios. El Padre Nuestro, el Ave María, fragmentos de oraciones que mi abuela me había enseñado décadas atrás. La Llorona se detuvo al borde del agua, alzó una mano esquelética señalándome. Su llanto se convirtió en un aullido que me taladró los oídos. No era un sonido que debiera salir de garganta humana. Era el sonido de todas las madres que habían perdido a sus hijos, de todo el dolor del mundo concentrado en un solo grito. Caí de rodillas cubriéndome los oídos, pero el sonido seguía penetrando en mi cráneo. Sangre caliente comenzó a brotar de mi nariz. Seguí rezando entre sollozos, rogando por mi vida. Y entonces, tan súbitamente como había aparecido, se fue. El aullido cesó. Cuando levanté la vista, el río estaba vacío. La figura blanca había desaparecido. Los sonidos del bosque regresaron gradualmente. Primero los grillos, luego el canto de algún pájaro nocturno. Era como si el mundo hubiera estado conteniendo la respiración y finalmente pudiera exhalar. Me quedé allí, temblando, hasta que amaneció. No me atreví a moverme, a cerrar los ojos, a hacer nada excepto esperar a que llegara la luz del día. Cuando los primeros rayos del sol penetraron entre los árboles, recogí mi equipo con manos temblorosas y abandoné el campamento. Debería haberme ido directamente a San Cristóbal. Debería haber renunciado al proyecto y regresado a la Ciudad de México. Pero el orgullo es un veneno lento, y yo no quería admitir que había huido por una superstición. Me convencí de que había sido una alucinación, quizás causada por la altitud o alguna planta alucinógena, cuyo polen había aspirado sin darme cuenta. Así que me mudé a una pequeña posada en San Juan Chamula, desde donde viajaría cada día a mi zona de trabajo. La dueña de la posada, doña Carmela, notó mi estado nervioso. «Usted la ha visto, ¿verdad?», me preguntó mientras me servía café y pan dulce. Era una mujer robusta de unos 60 años, con el rostro surcado de arrugas que hablaban de una vida dura en las montañas. Al principio lo negué, pero ella insistió. Finalmente, le conté lo sucedido. Doña Carmela asintió gravemente. «La Llorona es real, señor ingeniero. Tan real como usted y yo. En estas tierras tiene muchos nombres. Ixtabay para los mayas, la Ciguanaba en otras regiones, pero es la misma entidad. Una mujer que mató a sus propios hijos por un hombre que la abandonó, y que ahora vaga buscándolos por toda la eternidad». «Pero eso es solo una leyenda», protesté débilmente. «¿Una leyenda?». Doña Carmela rió sin humor. «Mi propio hermano la vio hace 20 años. Lo encontramos 3 días después vagando por el bosque, con el cabello completamente blanco, aunque solo tenía 30 años. Nunca recuperó la razón. Murió en un asilo, gritando que ella venía a llevárselo. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Por qué? ¿Por qué me apareció a mí? Porque acampó junto al río donde ahogó a sus hijos. Ese es su territorio de caza. Ella busca, señor ingeniero. Busca reemplazar a los hijos que perdió. Si lo hubiera atrapado». Dejó la frase sin terminar, pero no hacía falta. Yo sabía lo que quería decir. ¿Cómo puedo protegerme? Doña Carmela desapareció en el interior de la posada y regresó con un rosario de cuentas negras y una pequeña cruz de plata. «Lleve esto siempre con usted, y si vuelve a verla, no corra. Si corre, ella lo perseguirá. Tiene que enfrentarla con fe. Tiene que mostrarle que no le teme, aunque sienta que se muere del miedo». Tomé el rosario con gratitud. Por primera vez en mi vida adulta, llevaba símbolos religiosos no por tradición, sino por necesidad de supervivencia. Durante 3 semanas, el trabajo progresó sin incidentes. Había contratado a 2 trabajadores locales, Mateo y Pedro,
hombres fuertes y silenciosos que conocían las montañas como la palma de su mano. Plantábamos árboles jóvenes en áreas deforestadas, tomábamos muestras de suelo, documentábamos la flora y fauna, pero nunca nos quedábamos después del anochecer. Los trabajadores se persignaban cada vez que pasábamos cerca del río. «Aquí está ella», murmuraba Mateo. «Puedo sentirla mirándome». Yo también podía sentirlo. Una presencia constante, como ojos invisibles siguiendo cada uno de mis movimientos. El rosario que llevaba al cuello parecía pesar más cada día, como si absorbiera algo del ambiente. La cuarta semana, todo cambió. Pedro no llegó al punto de encuentro una mañana. Esperamos 1 hora, luego 2. Finalmente, Mateo y yo fuimos a su casa en el pueblo. Su esposa, una mujer joven con un bebé en brazos, estaba histérica. Se fue anoche, sollozaba. Dijo que escuchaba a alguien llamándolo, una voz de mujer que decía su nombre. Salió de la casa y no regresó. Organizamos una partida de búsqueda. 20 hombres del pueblo peinamos el bosque durante todo el día. Cuando el sol comenzaba a ponerse, uno de los buscadores gritó. Lo había encontrado. Pedro estaba en el río, flotando boca abajo en un remanso tranquilo. Cuando sacamos el cuerpo, todos retrocedimos horrorizados. Su rostro estaba congelado en una expresión de terror absoluto. Los ojos abiertos de par en par, la boca abierta en un grito silencioso. Pero lo peor eran sus manos. Estaban desgarradas hasta los huesos, como si hubiera estado cavando frenéticamente en tierra rocosa o intentando aferrarse a algo mientras era arrastrado al agua. El médico del pueblo determinó que había muerto ahogado, pero todos sabíamos la verdad. La Llorona lo había reclamado. Esa noche no pude dormir. Me quedé en mi habitación de la posada, con todas las luces encendidas, el rosario apretado en mi mano. Podía escuchar el viento aullando afuera, y en cada aullido me parecía distinguir palabras. Mis hijos. Dame a mis hijos. A las 3 de la madrugada escuché que llamaban a mi puerta. Tap, tap, tap. Mi sangre se heló. No había pasos en el pasillo, solo esos golpes suaves y persistentes. Tap, tap, tap. Señor Córdoba. Era una voz de mujer, dulce y suave. Necesito su ayuda. Mi hijo se ha perdido en el bosque. Reconocí la trampa de inmediato. Apreté el rosario con más fuerza y recé en silencio. Los golpes continuaron durante lo que pareció una eternidad. Luego escuché rasguños en la madera, como uñas largas arañando la puerta. ¡Ábrame! La voz ya no era dulce. Ahora era un siseo lleno de rabia. Ábrame o vendré por usted. Las luces de mi habitación comenzaron a parpadear. Hacía frío. Un frío antinatural que no tenía nada que ver con el clima templado de Chiapas. Podía ver mi aliento condensándose en el aire. La puerta comenzó a temblar, como si algo pesado se arrojara contra ella desde el otro lado. En el nombre de Dios, déjame en paz, grité finalmente. Todo se detuvo. El silencio cayó como una losa. Esperé, conteniendo la respiración, pero no hubo más golpes, más rasguños, más voces. Cuando amaneció, salí cautelosamente de la habitación. No había ninguna marca en la puerta, ninguna señal de que algo hubiera ocurrido. Pero doña Carmela me miró con ojos que sabían. Ella lo quiere a usted ahora, me dijo simplemente. Ha marcado su alma. Sabía que tenía que irme. El proyecto podía esperar, podía encontrar a otro ingeniero. Pero había algo que me retenía, una curiosidad morbosa mezclada con un miedo que casi me paralizaba. Quería entender. Necesitaba saber por qué esto estaba pasando. Don Sebastián, el anciano que me había advertido al principio, accedió a contarme la historia completa. Nos sentamos en su pequeña casa de adobe, rodeados de imágenes de santos y velas encendidas. Hace 300 años, comenzó con voz grave, había una mujer indígena llamada Malintzin, no la Malinche del Conquistador, sino otra mujer con el mismo nombre. Era hermosa, la más bella de su pueblo.
Un español, un encomendero rico y cruel, se enamoró de ella. La tomó como amante, le prometió matrimonio, le dio 3 hijos. El anciano hizo una pausa para tomar agua. Sus manos temblaban ligeramente. Pero los españoles no se casaban con las indias, no en aquellos tiempos. Cuando llegó una mujer española de noble cuna, el encomendero abandonó a Malintzin. Le dijo que sus hijos eran bastardos sin futuro, que mejor hubiera sido que nunca nacieran. Enloquecida por el dolor y la humillación, Malintzin llevó a sus 3 niños al río Grijalba. Uno por uno los ahogó mientras lloraba y les pedía perdón. Me estremecí imaginando la escena. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho, Malintzin se arrojó al río también, pero su muerte no trajo paz. Su espíritu quedó atrapado entre este mundo y el siguiente, condenado a buscar eternamente a los hijos que ella misma había asesinado. Y en su búsqueda, confunde a otros con sus niños perdidos. Los llama, los atrae al agua, los ahoga pensando que así se reunirá con ellos, pero nunca es suficiente. Nunca son sus verdaderos hijos. ¿No hay forma de liberarla?, pregunté. Don Sebastián negó con la cabeza. Muchos chamanes lo han intentado, pero su dolor es demasiado grande, su culpa demasiado profunda. Solo cuando encuentre la paz con lo que hizo, solo entonces podrá descansar, y ese día puede nunca llegar. Esa noche tomé una decisión. Me iría de Chiapas al amanecer. No me importaba el proyecto, el dinero que perdería, mi reputación profesional. Nada de eso valía mi vida o mi cordura. Pero la Llorona tenía otros planes. Salí de la casa de don Sebastián alrededor de las 10 de la noche. El pueblo estaba silencioso, las calles vacías. La mayoría de las familias se encerraban en sus casas después del anochecer, especialmente ahora que Pedro había muerto. Caminaba rápido hacia la posada cuando escuché pasos detrás de mí. Me volví. No había nadie. Seguí caminando, más rápido ahora. Los pasos detrás de mí se aceleraron también. Mi corazón comenzaba a latir con fuerza. La posada estaba solo a 2 cuadras. 1 cuadra. Los pasos se acercaban. Comencé a correr. Grave error. Un aullido desgarrador resonó en la noche, tan fuerte que las ventanas de las casas cercanas se sacudieron. Miré hacia atrás mientras corría y la vi. La Llorona flotaba a mitad de la calle, su velo ondeando aunque no había viento. Se movía rápido, más rápido que cualquier cosa viviente. «¡Hijo mío!», gritaba, «ven con tu madre». Llegué a la posada y golpeé frenéticamente la puerta. Doña Carmela la abrió, me jaló adentro y cerró de un golpe. Pero la Llorona no se detuvo. Atravesó la puerta como si fuera humo. Estaba dentro de la posada. Doña Carmela comenzó a rezar en voz alta, rociando agua bendita hacia la aparición. La Llorona siseó, retrocediendo ligeramente, pero no se fue. Me miraba fijamente, y por primera vez pude ver debajo del velo. No tenía rostro, solo una oscuridad vacía donde deberían estar sus facciones, excepto por 2 ojos que brillaban con un fuego verde enfermizo. Y esa oscuridad emanaba un dolor tan intenso que me hizo caer de rodillas. «Tú llevarás el mensaje». La voz venía de todas partes y de ninguna. «Dirás al mundo lo que sucede cuando el amor se convierte en muerte». Levantó sus manos esqueléticas hacia mí. Podía ver el río fluyendo dentro de ellas. Podía escuchar el llanto de niños ahogándose. Cerré los ojos, seguro de que este era mi fin. Pero doña Carmela se interpuso entre nosotros. Sostenía una imagen grande de la Virgen de Guadalupe. «En nombre de la Santa Madre, te ordeno que te vayas». Su voz resonó con una autoridad que no admitía desobediencia. «Esta alma no es tuya. Deja este lugar». La Llorona retrocedió aullando. La temperatura en la habitación descendió tanto que se formó escarcha en las paredes. Las velas se apagaron todas a la vez. En la oscuridad, pude sentir su presencia rodeándome, tocándome con dedos fríos como el hielo. Luego, un destello de luz.
Doña Carmela había encendido velas nuevas bendecidas por el obispo. La luz parecía lastimar a la Llorona, que se retorcía y gritaba. «Recuerda», aulló una última vez. «Recuerda el precio del abandono. Recuerda el dolor de una madre». Y desapareció. El silencio que siguió era ensordecedor. Doña Carmela me ayudó a levantarme. Estaba temblando violentamente, lágrimas corriendo por mi rostro sin que pudiera controlarlas. «Tiene que irse», me dijo la mujer con firmeza. «Ahora, esta misma noche, ella lo ha marcado. Si se queda, volverá cada noche más fuerte, hasta que logre llevárselo». No necesitaba que me lo dijera 2 veces. Recogí mis pocas pertenencias y conduje a través de la noche, sin detenerme hasta que llegué a San Cristóbal de las Casas. Incluso allí, en un hotel moderno con luces brillantes y sonidos de civilización, no me sentía seguro. Abandoné Chiapas al día siguiente. Renuncié al proyecto por correo electrónico. Nunca volví. Pero la Llorona no me ha dejado ir completamente. Incluso ahora, 15 años después, hay noches cuando despierto a las 3 de la madrugada, escuchando un llanto distante. Hay veces cuando paso junto a un río y siento ojos invisibles observándome. Mi cabello comenzó a encanecer prematuramente después de aquella noche, y tengo pesadillas recurrentes donde veo a 3 niños ahogándose mientras su madre solloza en la orilla. Los psicólogos dicen que es trauma, estrés postraumático. Los sacerdotes dicen que es una maldición que solo la fe puede romper. Yo ya no sé qué creer. Lo que sí sé es esto: la Llorona es real. Vaga por los ríos de México, buscando a sus hijos perdidos, arrastrando a los incautos a las profundidades. No es solo una historia para asustar niños. Es una advertencia, un recordatorio del precio terrible que se paga cuando el amor se tuerce hacia la destrucción. Y a veces, en las noches más oscuras, cuando el viento sopla de cierta manera, todavía puedo escucharla llamándome: «Hijo mío, ven con tu madre, ven a las aguas tranquilas». Pero yo no iré. No volveré a Chiapas, no me acercaré a ese río maldito. Llevo siempre el rosario que doña Carmela me dio, ahora gastado por años de uso constante. Rezo aunque no esté seguro de creer, porque esas oraciones son lo único que me mantiene a salvo. Si alguna vez viajan a Chiapas, si acampan cerca del río Grijalba, recuerden mi historia. Si escuchan llorar a una mujer en la noche, no vayan a investigar. Si ven una figura blanca entre los árboles, no se acerquen. Y si escuchan su llanto lejos, corran, porque eso significa que ya está junto a ustedes. La Llorona existe. Yo la vi. Yo sobreviví. Pero llevo sus marcas para siempre, grabadas no en mi piel sino en mi alma, recordándome cada día que hay cosas en este mundo que la ciencia no puede explicar, terrores antiguos que esperan en la oscuridad, madres enloquecidas por el dolor que buscan en vano redención por crímenes imperdonables. Esta es mi historia. Esta es mi advertencia. Y que Dios se apiade de cualquiera que no la escuche. Fin. Esta es una historia ficticia para entretenimiento público únicamente.